Bienvenidos a Academia Cristo, aquí tu paz. Estamos en el curso El Legalismo y estamos entrando en la cuarta lección de este curso y hay 9 lecciones en total. Y como siempre, tenemos el título del curso aquí, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Siempre queremos tener eso en mente mientras examinamos los muchos temas que tenemos delante de nosotros, porque cada tema se relaciona con un ataque en contra de la gracia y la gloria del Señor. Y obviamente eso es muy importante para nosotros y para nuestra salvación. Bienvenidos. Estamos estudiando la palabra de Dios. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y del amor que tiene la Santa Trinidad para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de servirte mientras reflexionamos en tu gran amor por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Tenemos nuestras preguntas de repaso. El repaso de la tarea. ¿Cuál fue el propósito de las dos historias de la introducción? Fabiola. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el propósito de las dos historias de la introducción es hacernos reflexionar. La primera, que cuando tenemos un trabajo, tenemos que hacerlo bien. Primero con amor y agradecimiento. La segunda también sea igual, porque ahí en la primera, por ejemplo, nos explicaba que mientras le estaba vigilando el dueño, ellos trabajaban, si no eran perezosos, no hacían. Y la otra historia igual similar, entonces eso nos hace entender que nosotros debemos trabajar como para el Señor, como dice en la Biblia, sin esperar que nos estén viendo, sino hacerlo bien. Eso entendí, pastor. Muchas gracias, Fabiola. ¿Alguien más? Yo escuchaba dos cosas en su respuesta, Fabiola. Yo escuché, y voy a escribir con mi letra muy mala aquí, gratitud. Gratitud. Y eso es muy importante porque nosotros como cristianos tenemos una motivación cambiada por haber visto el mensaje de la ley y el evangelio. La ley nos muestra que no hay posibilidad de ser salvo aquí en la tierra por nuestras propias fuerzas. Y el evangelio nos dice que Cristo hizo todo por nosotros en su vida y en su muerte, dándonos su perfección y muriendo en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ese mensaje hace crecer en nosotros una gratitud, que es un cambio de motivación para nosotros. Entonces, esa gratitud cambia también nuestra manera de hablar. También escuché en su respuesta palabras como deber. Debemos hacer algo. Y también escuché palabras como tenemos que. Ahora, estas palabras, de hecho, no acompañan la gratitud. Estas palabras, deber y tenemos que, son palabras de obligación. Son palabras de la ley.
son palabras que nos atan a lo que fue en nuestro pasado. Entonces, a veces es difícil aprender, pero si realmente estamos convencidos que somos motivados por la gratitud en nosotros, buscaremos maneras para evitar palabras como tenemos que y debemos, porque son palabras de obligación. Entonces, cuando estamos hablando acerca de las buenas obras que nosotros hacemos por gratitud, evitemos palabras como debemos y tenemos que, porque no reflejan la gratitud que tenemos en el Evangelio. ¿Alguna pregunta sobre eso? Rolando. Sí, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Gracias, profesor, por darme la oportunidad. Bueno, un comentario, ¿no?, de lo que mencionaba usted, para tal vez tener más claro esto, porque como usted lo mencionaba, es bien difícil de entender. Es verdad que debemos, ¿no? Pero eso es cuando usamos la ley como espejo, como hemos visto en el video, ¿no? Dice, como espejo. Cuando decimos debemos, queremos reconocer que no lo hacemos, ¿no? Debemos servir a nuestro Dios como se merece, pero no lo hacemos, ni merecemos la ira de Dios. Y como usted lo mencionó, gracias a Jesucristo, Él en su vida obedeció, sirvió a Dios perfectamente en lugar de nosotros, y en su muerte murió por nuestro pecado de servir a Dios imperfectamente, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ahora que vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿debemos servir a Dios? Yo diría no. Pero me va a decir, ¿cómo que no? Si la Biblia dice que debemos hacerlo. Sencillo, porque Jesús ya lo hizo. Realmente delante de Dios ya le hemos servido. Por ejemplo, un niño de un mes que fallece, pero tiene fe cristiana, ¿no? Como estamos estudiando también el bautismo, le han bautizado, y ese mes fallece, y en el día del juicio Dios le va a decir, o sea, la Biblia no dice eso, pero quiero explicarlo así, ¿no? Gracias por haberme servido. Mereces el cielo por haberme servido. Y ese niño dirá, pues, pero yo ni siquiera he tenido vida para servirte. Y Dios le dirá, pero Jesús lo ha hecho en lugar de ti. Porque realmente lo que hizo Jesús es nuestro, ¿no? Su obediencia es nuestra. Cada obediencia que él ha hecho realmente es nuestra y nos regala gratuitamente. Por eso podemos decir, ya no debemos servir a Dios, porque ya lo hemos servido. Porque Jesús lo hizo en lugar de nosotros. Por eso viene ahora, en vez de debemos, ahora uno puede decir, como ya no tienes que servir a Dios, entonces vas a vivir una vida libre en pecado. Obviamente no. Al ver tan grande regalo que Dios nos da en Cristo, o sea, no tenemos que obedecer ningún mandamiento porque Jesús lo ha obedecido en lugar de nosotros. ¿Qué vamos a querer hacer? Vamos a querer obedecer. Ya no, nosotros ya no debemos, sino que queremos hacerlo. ¿Por qué no debemos? Porque ya Jesús lo hizo. ¿Por qué queremos hacerlo? Porque Jesús ya lo hizo en lugar de nosotros, ¿no? Entonces ahí viene la aclaración, ¿no? Cuando vemos a Jesús, lo que ha hecho en su vida, ya no viene el debemos porque Jesús lo hizo. Ya no debemos, no es algo que debo a Dios porque ya lo tengo, ya lo tenemos porque Jesús lo hizo. Entonces ahora viene, quiero hacerlo. Me gusta hacer esto, quiero hacerlo, no porque debo, porque como habías recalcado, Jesús ya lo hizo por nosotros. Bueno, ese quería comentar. Gracias, muchas gracias, profesor. Gracias, Rolando. ¿Algunos comentarios o preguntas o pedidos a aclaraciones? Referente al video, sinceramente yo sí lo vi. Fueron dos ejemplos muy diferentes, pero nos lleva a hacer conciencia en obrar bien, en obrar de corazón, en hacer lo que hacemos en nuestras vidas, no por un pago, sino porque nos nace en nuestro corazón hacer las cosas bien, agradando a Dios, sudando nuestro pan, porque escrito está que hay que sudar el pan con nuestra propia frente.
Y hay que hacerlo con amor, porque el trabajo también es amor. Porque si amamos lo que hacemos, ¿cómo nosotros no vamos a valorar lo que tenemos? Muchas gracias, Leo. Y recuerden que nuestra motivación de trabajar, de amar a otros, de alimentar a nuestros hijos, viene de la salvación que nos dio Cristo gratuitamente. Entonces, siempre recordemos el terreno en donde crece y brota y produce fruto nuestras vidas. Y ese terreno es el Evangelio. Aquí, ¿cuál es el propósito de las dos historias de la introducción? El miedo del castigo puede frenar a alguien de hacer el mal, pero no puede hacerlos querer hacer el bien. Como decía antes, es un cambio de motivación, es un cambio de chip. Si les ponemos a las personas leyes, castigos, consecuencias, tal vez en su comportamiento exterior, van a estar siguiendo lo que decíamos, pero no van a hacerlo con la motivación correcta o más profunda. Y Dios quiere lo más profundo. Él quiere el corazón. Él quiere la motivación. Entonces, Él obra en nosotros a través del Evangelio que realmente nos da otras motivaciones. El amor produce amor. Solamente el Evangelio puede producir amor en nosotros hacia Dios. Un amor deseoso de servir al Señor. Entonces, el amor produce amor. ¿Qué quiere decir eso? El amor de Dios. Y lo vemos claramente en el enviar a Jesús para ser nuestro Salvador, siendo nuestro sustituto y haciendo todo eso en su vida y en su muerte. Y ese amor, ese mensaje ahora que se nos predica, produce amor en nosotros. El amor de Dios brota de nosotros y sale de nosotros porque Dios nos llena con su amor primero. Entonces, el amor de Dios produce amor. ¿Cómo define el legalismo la lección? ¿Cómo define el legalismo esta lección? El video, lo que vieron. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, bueno, referente al video, no, nos hablaba el video, nos daba la enseñanza más que todo de saber llegar a las personas, saber llegar a las personas conforme a la palabra, conforme a las escrituras de Dios, conforme a la ley para todo aquel que está alejado, o sea, para todo aquel que se alejó de la presencia de Dios, y conforme a la gracia, al Nuevo Testamento, para llevarlo al arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos llevarlo al arrepentimiento a una persona que ya ha conocido a nuestro Señor y está en pecado? No le vamos a dar el mensaje de amor que es del Nuevo Testamento, el Evangelio. No le vamos a transmitir eso. Nos tocaría emplear en este tipo de casos la ley, para que con la ley entre el temor y con el temor el arrepentimiento. Eso entendí sobre el legalismo, usar bien las Sagradas Escrituras referente a diferentes casos de las personas, porque hay personas que no están alejados de Dios, sino que todavía no conocen los caminos de nuestro Señor Jesús.
que es paz, amor y felicidad, y una vida llena de obediencia, doblando las rodillas, buscando siempre estar en comunión con nuestro Creador. Pero para este tipo de personas también se le transmite el mensaje con la ley para llevarlo al arrepentimiento de corazón. Ya que esté con el arrepentimiento de corazón, le damos la palabra del Evangelio, que es de paz, amor, felicidad, para que él sea una persona que haga lo que haga, lo haga de corazón, sin presión, porque le nace. Pero ya antes de eso, ya hemos sembrado el temor con la ley. Eso entiendo por legalismo, mi estimado pastor. Ok, muchas gracias, Leo. Pues lo que usted decía al principio era muy buena, pero fue de hecho un entendimiento de la ley. Entonces, cuando hablamos acerca del legalismo, hablamos acerca del mal uso de la ley. La ley de Dios, no estamos hablando de leyes inventadas por los seres humanos que van más allá que la palabra de Dios. No estamos hablando de esas leyes. Pero la ley de Dios es buena, es divina, tiene su propósito. Nos muestra nuestros pecados, nos muestra que no hay esperanza en nosotros, nos muestra la necesidad de un Salvador y nos prepara para escuchar el Evangelio. Voy a representarlo así, abajo con una cruz, para hacernos recordar de Jesús. Entonces, la ley de Dios, correctamente usada, es buena, es de Dios. Dios tiene un propósito para ella. Y luego, nosotros hacemos buenas obras en gratitud. Entonces, nuestra confianza no se basa en nuestra obediencia, no se basa en nosotros mismos, no estamos viéndonos a nosotros mismos. Siempre tenemos nuestros ojos en la cruz, quien nos salvó y ahora quien nos motiva y pues, Él vive en nosotros. Ahora, cuando hablamos acerca del legalismo, hablamos acerca de otra cosa, el mal uso de la ley. El legalismo no es un término bueno en nuestro entorno. Salvador. Sí, pues como decía usted, pues es algo que pues el legalismo se supone que lo legal sería, como decía usted, que habla de la ley de Dios, pero siempre que se usa el legalismo, pues es algo para, no sé si uso la palabra correcta, como resaltar las leyes del hombre, algo negativo. Sí, sí, exactamente. De hecho, vamos a hablar acerca de las prédicas, las personas quienes ponen por encima la ley, ponen la ley por encima del evangelio. Entonces, la mal uso de la ley. Entonces, aquí tenemos cómo define el legalismo, la lección, el intento de motivar a miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes, también llamadas vidas santificadas, al enfocarse en las reglas. Entonces, vemos dos cosas aquí, las reglas. Y aquí podemos hablar acerca de la ley de Dios. Y ya hemos mencionado que la ley de Dios tiene su propósito, tiene su uso bueno, pero no para salvarnos y no para motivarnos en la vida de santificación. O podemos hablar aquí, cuando hablamos acerca de reglas, las reglas inventadas por las iglesias, por las personas, que no son parte de la Biblia. Van más allá que la Biblia dice. Por ejemplo, cuando personas dicen, todo alcohol es pecado. Pero la Biblia solamente dice que la embriaguez es un pecado.
no dice que todo alcohol es un pecado. Entonces, esa regla es una regla inventada por los hombres que va en contra o va más allá que la Biblia. Otra cosa que quiero resaltar aquí es esta palabra aquí, motivar, motivar. No motivamos con la ley. La ley no nos da energía. La motivación viene del evangelio para que nos nazca. ¿Alguna pregunta hasta aquí o aclaración? Muy buen tema sobre lo que el hombre ha transmitido de su propio pensar al decir que no se puede tomar. Y así como usted lo expresa, tiene toda la razón. Son buenos puntos que me da como enseñanza para bien, porque está escrito en la Biblia tal como usted lo dice, pero ha sido malinterpretado en muchas congregaciones y esos conocimientos no son válidos porque son del hombre, más no de Dios. Sí. Salvador. Sí, nomás quería comentar que es cierto, como dice usted, que yo he pasado por las dos etapas sobre el legalismo. La primera fue que cuando empecé a ir a una iglesia, me dijeron reglas, me dijeron, no puedes tomar, debes de vestirte de una forma, tu esposa debe de vestirse de una forma, no puede pintarse. Y recuerdo que yo quería servir en la iglesia y me decían, no, es que tienes que vivir de una forma que agrade a Dios. Y recuerdo yo que yo me amargué, me enojé, porque decía yo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué Dios no me deja a servir? Yo quiero a participar en la iglesia. Y llegó un punto que dejé de ir a la iglesia por eso, por las reglas del hombre, hasta que un día entendí que pues no era así, que Dios no me pedía esas reglas. Lo entendí y después cuando entendí eso, lamentablemente caí yo mismo en el legalismo. Fui una persona legalista creyendo que por las cosas que yo hacía me estaba salvando yo mismo. Sí, sí. Muchas gracias por comentarnos su historia, Salvador. Y de hecho, nuestra naturaleza pecaminosa es un legalista. Entonces, cada uno de nosotros tiene un legalista dentro de nosotros y combatimos en contra de esa tendencia nuestra. ¿Cómo se ve el legalismo puesto en práctica? Pues Salvador nos empezó con su historia, pero ¿cómo se ve el legalismo? Fabiola. Bueno, yo veo que el legalismo se ve, bueno, primerito que las reglas de Dios son ley, predomina en su predicación. O sea, siempre predican así, pero como justo decía hace rato también el hermano, o sea, que uno a veces se pregunta que por qué. Yo alguna vez también me fui a una iglesia y justito decían que las mujeres no pueden ponerse pantalón y yo no estaba con pantalón así apretado, sino en forma decente. Y luego salió la esposa que le dijeron pastora y estaba con pantalón. Pero a nosotros los que entrábamos nos ponían las reglas humanas. Entonces también me aparté. Muchas gracias, Fabiola. Escuché dos cosas, un ejemplo y un principio del legalismo, tristemente. Escuché que en estas iglesias predominan las prédicas de la ley. Siempre están cargándonos con más y más leyes y leyes y leyes y leyes y leyes. Y una persona se desespera. Una persona no ve una esperanza.
una persona no ve el evangelio cuando la ley predomina. Y también escuchamos un ejemplo que tristemente es muy familiar en muchas iglesias. Ustedes tienen que usar un tipo de ropa o no pueden usar este tipo de ropa. Jair Sarmiento. Sí, profesor, al respecto de lo que estaba comentando la hermana y lo que está diciendo usted respecto de la ropa, pues es muy triste ver que especialmente las mujeres las conminan a que se vistan entre semana como ellas quieran, pero tienen que estar vestidas con falda el día sábado o el día domingo cuando están dentro del culto. Y en cierta manera, pues, digamos que es una fe como basada en lo meramente exterior y en la mera apariencia, ¿no? Porque sabemos que lo que Dios mira es el corazón y no tanto lo exterior. Sí, gracias, sí, exactamente. Entonces, cuando, y pues enseñamos a personas los principios de, ok, vamos a usar esta ropa o esta ropa, pero enseñamos los principios, como, ok, que va a provocar la lujuria o algo así, cómo podemos vestirnos y eso. Entonces es una conversación, depende de la situación, depende de la cultura, depende de muchas cosas. Entonces es parte de la conversación. Probando. Buenas noches. Sí, he sido parte igual de muchas iglesias legalistas, ¿no? Pero este legalismo era más sutil. Digamos, no había esas de las normas de las FARC, de lo que ha mencionado de la ropa y esas cosas, ¿no? ¿Por qué digo sutil? Porque se predicaba mucho del evangelio. Yo recuerdo que cada sermón o cada estudio bíblico era Jesús, 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 esto, ¿no? No se olvidaba. Pero había un legalismo implícito ahí. ¿En qué sentido? No se enseñaba la obediencia activa de Jesucristo. Entonces, eso es una forma también que motiva al legalismo, ¿no? Porque como usted lo mencionaba, tenemos un hombre legalista, un viejo hombre, y cuando no conoce la obediencia activa de Jesucristo está pues más, más vivo que muerto, digamos. Entonces, eso, ¿no? Cuando no hay énfasis, o en un sentido esa iglesia no creía en la obediencia activa, ¿no? U otro es cuando no se lo enseña, ¿no? En la iglesia que yo estaba así se enseñaba de la muerte de Jesús, de Jesús, de Jesús, ¿no? Pero ahí viene la idea, ya Jesús ha muerto por mí, pero ahora yo debo hacer obras buenas. Entonces ahí ayuda mucho la obediencia activa, ¿no? Nos da mucha luz, entonces puedo decir eso, ¿no? Una iglesia también tiende a ser legalista cuando no enseña la obediencia activa de Jesucristo. Solamente se enfoca cuando habla del evangelio en la obediencia pasiva, ¿no? De Jesucristo. Gracias. Salvador. Sí, pues se podía definir como un fariseísmo moderno, ¿no? La práctica del legalismo hoy en las iglesias. Perdón, repite eso. Sí, Que se podría como definir un fariseísmo moderno, lo que se está practicando hoy en muchas iglesias legalistas. Sí, sí, exactamente. Pues sus enseñanzas hacen que algunas personas se conviertan en legalistas o en fariseos modernos, digamos. José en el chat dice, buenas noches, pastor. Me parece correcto ir a la iglesia de forma presentable. Y no estoy en contra de eso. Y pues podemos enseñar y decir, ok, pues, ¿qué es la iglesia? Estamos con la familia de Dios, estamos adorando a Dios. Entonces, si es posible, vamos a vestirnos. Pero también muchas personas no tienen una ropa especial o algo así. Yo recuerdo a algunos misioneros en África y pasa en muchas partes del mundo en que una familia solamente, cada miembro de la familia solamente tiene
una ropa. Entonces tiene que lavarlo, entonces no tiene nada más. Entonces queremos aceptar a las personas como son. No vamos a decir que vamos a rechazar a esa persona porque no tiene un traje o no tiene esa cosa. Es otra cosa decir, las mujeres no pueden vestirse en pantalón. Eso va más allá que la Biblia. La Biblia dice que no nos pone una ley así. Seguimos. Las reglas de Dios, su ley predomina en su predicación y a veces esa ley que tratan de pasar como la ley de Dios son leyes de los seres humanos. Y les dice a los miembros lo que deben hacer para ser considerados verdaderos cristianos y lo que deben de hacer mejor. Otra vez, la repetición de la palabra deber. Entonces, no están enseñando la motivación correcta de las buenas obras. Y a menudo escuchan que Dios está decepcionado con sus esfuerzos. Y como Rogando decía antes, Dios nos ve con la ropa perfecta de Cristo. Dios nos ve con la perfección de Cristo. Siempre tenemos la aprobación de Dios, porque Cristo vivió esa vida por nosotros. ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? Piénselo. Entonces, pues hemos visto lo que el legalismo hace, lo que predica, lo que pone enfrente de las personas. ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? Yo, pastor. Jair Sarmiento. Yo pienso, pastor, que se puede ver afectada la relación con el Señor cuando existe el legalismo de por medio, porque la persona no tiene esa libertad que nos ha dado precisamente el Señor para acercarnos a Él, ¿no? He leído un texto en Hebreos, he estado leyendo Hebreos y bueno, me ha fascinado, ya lo he leído 2 veces y no sé cuántas veces más lo voy a seguir leyendo. Pero dice que acerquémonos con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Entonces, vemos que nosotros tenemos una libertad que el Señor nos ha dado y que cualquier regla humana que se nos quiera imponer, pues es un tropiezo y eso raya precisamente con esa libertad que tenemos nosotros en Cristo para acercarnos a Él, ¿no? Y de hecho, nosotros ya tenemos esos corazones puros, porque tenemos Amén. lo que Cristo nos dio. Amén. Fabiola. Bueno, yo creo que por experiencia le voy a decir que cuando esto afecta a las personas, porque cuando nos empujan cada día a hacer, siempre nos ponen cargas, cada día más, más y más, y nos hacen sentir como que no hemos hecho nada. Entonces, bueno, yo me he sentido como que decepcionada y digo, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Porque en el legalismo siempre le están ahí, como se dice ahí, reprochando. Usted puede hacer más, le ponen cargas, cargas, cargas y a veces uno se siente como decepcionado de que se da todo el esfuerzo, no para que le reconozcan, pero no para que cada día diga, se le haga sentir mal a la persona y entonces eso
eso como que le afecta a la persona para resentirse con Dios. Ujú, ujú. Sí. Gracias. Salvador. Sí, pues opino lo mismo que la hermana, que pues ponen cargas que para uno mismo es muy pesado llevarlas, y por experiencia propia, que uno se amarga con Dios, con la iglesia, echándole la culpa a Dios, y muchas veces platicando con personas que van a la iglesia, que dejaron de ir a la iglesia porque que les decían que cómo debían vivir su vida, que esto estaba mal, esto lo debes de hacer así, y por eso mucha gente se aleja. Llegué a conocer hasta hijos de ministros que decían, no, es que yo no voy a la iglesia con mi papá, él es el pastor, pero yo no voy porque él me pide muchas cosas que yo no puedo cumplir. Y decían, pero le decía yo, pero es que Dios no tiene la culpa. Decía, no, es que cómo Dios te va a pedir tantas cosas que tú no puedes cumplir. Pero pues así es lamentablemente, hasta dónde llega el legalismo, a, a uno a veces enojarse, pensar que Dios es el culpable. Ujú. Gracias. Sí, si las personas son empujadas siempre a hacer más y más y les hacen sentir que lo que hacen queda corto de complacer al Señor, con el tiempo causará que la persona esté resentida con Dios, se aleje de Dios. ¿Cómo puede el legalismo debilitar la confianza de una persona en la salvación? Entonces, no solamente en nuestra vida, sino también con nuestra creencia, nuestra fe, nuestra salvación. ¿Cómo debilita eso? A ver, Yuri o, a ver, Donald, Magali, Brenda, Abel, Simón, ¿alguien? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Magali. Sí, buenas. Yo pienso que el legalismo sí puede debilitar la confianza de nosotros, de las personas, porque como decía la presentación, somos desesperadas y no sabemos cómo llegar a cumplir con todo lo que la ley la ley de Dios nos dice. Sabemos que ya Cristo pagó por nuestros pecados, pero siempre el legalismo nos exige más y más. Uh-huh. Y no damos la talla porque somos imperfectos. Entonces sí, el legalismo debilita a veces nos desesperamos y decimos, ¿qué más hacer? Pero también si vamos a la palabra y vamos a los pies de Cristo, pues Él nos da el consuelo con el Evangelio. Eso es lo que pienso, pastor. Uh-huh. Gracias. Si un miembro siente que lo que hace no es suficiente, podría empezar a pensar, ¿puedo estar seguro de mi salvación cuando quedo corto de lo que Dios espera de mí? Entonces se enfoca en sí mismo, porque está pensando en las obras y las obras y las obras, en vez de pensar y enfocarse en Cristo. Entonces sí, el legalismo es un veneno muy, muy poderoso y peligroso para nosotros y nuestra fe y nuestra salvación. Un pequeño resumen entonces, antes de algunos casos. Una definición de legalismo, debe decir legalismo. El legalismo es un intento por parte de líderes de la iglesia de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas y buenas, decentes, también llamadas vidas santificadas, al enfocarse en las reglas. El legalismo agrega leyes a la escritura donde la Biblia no lo hace.
el no distinguir entre el uso de algo y el abuso. El abuso no prohíbe el uso. Entonces, muchas personas, muchas iglesias prohíben todo baile, o todo cigarrillo, o todo alcohol, o todo maquillaje, diciendo que en todos los casos es un pecado. Pero la Biblia no lo dice así. Por ejemplo, Dios seguramente no quiere que bailemos con lujuria, pero no prohíbe todo baile. O otro ejemplo, Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe todo alcohol. Jair. Profesor, yo quería decir lo siguiente. De todas formas, creo que debemos también fijarnos en la palabra de Dios cuando dice en Corintios, no recuerdo si es primera carta o segunda, ni cuál es el versículo, pero dice el texto que el apóstol Pablo, ¿no? Cuando le escribe a los Corintios, les dijo que no todo, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de todas formas tiene que medir entre aquellas cosas que aun cuando digamos que el Señor no prohíba, pero sí uno debe abstenerse de ciertas cosas por guardar un testimonio ante el mundo, ante la gente que no conoce de Dios, pienso yo. Sí, entonces, cuando consideramos una situación, por ejemplo, si tengo un amigo alcohólico que batalla con el alcohol o la cerveza, tal vez no voy a tomar una copa en frente de él, porque estoy amando a esa persona. Pero si esa persona empieza a decir que todo alcohol es un pecado, tal vez pueda tomarme una copa para mostrar que no lo es, no es un pecado. Entonces, mucho depende de la situación y cómo podemos amar a las personas. Pero cuando damos la impresión que todo baile y todo alcohol, todo maquillaje es un pecado, confundimos a las personas y los guiamos mal. Podemos, profesor, qué pena, podemos mirar el capítulo 14 de Romanos, digamos, como un ejemplo o una postura que nos enseña precisamente el apóstol Pablo con esas personas las cuales él cataloga como débiles en la fe, porque precisamente él ahí está diciendo con respecto a los que comen carne, ¿no? Y con respecto a los que no comen. Entonces, no sé si se aplica lo mismo justamente entre los que consideran tomar, así no se embriaguen, y entre los que consideran que no se debe tomar por causa de no ser tropiezo a alguien. Sí, sí, exactamente. Eso es exactamente lo que decía. Por amor a alguien, tal vez pueda decir que no voy a tomar una cerveza en su presencia. Está bien, no hay nada malo en eso. De hecho, queremos amar a una persona. No queremos usar nuestra libertad para ser el motivo de tropiezo de una persona. Pero no vamos a decir que todo alcohol es un pecado, porque la Biblia no lo dice. Vamos a enseñar cómo amar en las circunstancias en que tenemos libertad. Y eso se llama adiáfora. La adiáfora es una cosa que Dios no prohíbe ni manda. Entonces tenemos que aplicar otros principios, como el principio de cómo puedo amar a los demás alrededor de mí en ese momento. Dice la palabra Timoteo 3:8, los diáconos deben ser sin doblez, no dados al mucho vino. Amén. Medite en cuando dice no dados a mucho vino. Amén. Gracias, Leo. Entonces, los peligros del legalismo son los siguientes. Causa resentimiento con Dios. Puede causar que las personas duden de su salvación. Lleva a las personas a creer que son salvos
por lo que hacen y niega la gracia de Dios porque no está enseñando, pues en algunos casos, la obediencia activa de Dios y ni acerca de la aprobación de Dios. ¿Alguna pregunta antes de profundizarnos un poco más? Salvador. Sí, una pregunta. Sobre lo que el tema que estaban hablando sobre el tomar o el no tomar enfrente de una persona que pudo haber tenido adicciones. Pienso yo que hay como dos diferencias, ¿no? Una cosa es hacerlo por amor a la persona de que ella no vuelva a caer, y otro es muy diferente y creo que es algo erróneo el decir, oh, pues es que no lo quiero hacer enfrente de las personas para que no me juzguen. Eso está mal, ¿no? El decir, oh, no, yo me escondo, lo hago nomás en la casa. Lo veo más como hipocresía que decir, pues es que no está mal hacerlo. Pero eso ya no sería amor por no caer, sino es más bien como para cuidar algo mío que en realidad pues no está mal. No sé si me entiende. Sí, entonces hay muchas situaciones y requiere mucha sabiduría. Es bueno conversar con otras personas acerca de qué es la impresión si tomo aquí en este sitio. Entonces, tal vez tener consejeros en una situación es muy bueno. Consejeros muy fijados, muy establecidos en la palabra de Dios. Entonces, sí, pues, si me inviten a un sitio y no sé quiénes van a estar ahí, tal vez hablo con algunas personas. ¿Cómo es ese sitio? Y está bien que tome ahí. ¿Qué impresión doy si voy para allá? César Bueno, Narváez. quisiera opinar algo. Oh, sí, adelante. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Buenas noches, de Ecuador. Primera vez que me conecto. Bienvenido. Escucho acerca del legalismo y me parece una opinión muy acertada de parte suya. En muchos ámbitos, no solamente por lo que se hace afuera, sino que recordemos, estaba apuntando aquí en el libro de Juan, a ver, se perdió. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces muchas veces ocupamos la palabra de Dios para el legalismo. No solamente lo que pensamos, sino que a veces interpretamos mal las cosas y nos alejamos del amor de Dios para con nosotros. Entonces, no solamente afuera se utiliza el legalismo o nosotros ponemos el mal ejemplo con el legalismo. Es la mala interpretación de la palabra, ¿sí? Entonces, no podemos descartar aquello. Imagínese usted con la comida en cuanto a los sacrificados. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que si un hermano nos ve comer a nosotros algo sacrificado a los ídolos, le vamos a estimular a ellos a comer y vamos a herir su débil conciencia. Démonos cuenta también que esto también tiene que ver en cuanto al crecimiento espiritual. A los débiles le afecta porque para ellos es sacrificado, más a los fuertes no le afecta porque él conoce que todo es creación de Dios y lo dice la palabra, porque todo fue creado por Dios. Entonces a mí no me va a afectar si un sacerdote me dice, ven, te invito a una fritada. No me va a aceptar si me invitan a una misa. Ven, vamos para acá, ¿qué te parece? Incluso la palabra dice que Jesús caminaba con los enfermos y ellos tenían la necesidad, o sea, la urgencia de ser sanos.
Entonces, ¿para qué vamos donde los enfermos? Entonces, el legalismo está haciendo mucho daño, que si utilizo pantalón, jeans, entonces es pecado. Aquí en Ecuador, al menos, el que tiene corbata o el que utiliza una tela clasificada conforme a los criterios del pastor, está bien, pero no miramos la vida espiritual de esta persona, no miramos la conciencia, no miramos su interior, Ujú, ¿sí? Entonces, estamos muy alejados de eso. Aquí en Ecuador, al menos, vemos lo de afuera, pero no vemos lo de adentro. ujú, Sí, ujú. queremos aparentar con lo de afuera nada más, pero lo de adentro está totalmente retorcido, dice la palabra. Blancos por fuera, pero por dentro eh, 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 dañados, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eso es el legalismo, que solamente queremos ver como los fariseos, queremos vernos como los fariseos nada más. Sí, muchas gracias. Y si viéramos el adentro, lo adentro de nosotros, nos daríamos cuenta de la gran necesidad que necesitamos. Entonces, si solamente vemos la superficie, nos engañamos y pensamos que, oh, tal vez si me mejoro con algunas leyes y algunas reglas, Dios me va a aceptar. Pero cuando nos vemos en la ley divina de Dios, vemos que no hay esperanza en nosotros. Y necesitamos a Jesús, quien vivió esa vida perfecta por nosotros y murió en la cruz por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces, muchas veces el legalismo no ve el problema más grande que tenemos. Y por eso hace a un lado a Jesús, porque ¿quién necesita de un Salvador grande si el problema es pequeño? Pero si uno tiene un problema muy grande, necesita de un Salvador muy grande. César Narváez. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Sí, quería decir un poquito sobre el versículo que a veces se toca mucho en las iglesias legalistas para legalizar, valga la redundancia, ese tema del legalismo, donde dice, creo que no me acuerdo bien si es en primera o segunda de Pedro, por allá donde dice que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, eso se repite mucho tratando de que las personas o los hermanos, digamos, se santifiquen y vivan una vida perfecta, que es muy bueno, ¿cierto? Pero olvidamos muchas veces que la santidad de nosotros no es por sí misma, no es por nuestras obras, no es porque nosotros seamos buenos. Nosotros somos santos porque Jesús vivió una vida perfecta y pagó el castigo por nosotros en esa vida, en esa obediencia pasiva. Es decir, que fuimos, el Señor ganó por nosotros esa santidad que era imposible para nosotros. Entonces, hay que hacer mucha claridad en eso y por eso a veces hay mucho temor, pastor, en los creyentes, en los hermanos, porque siempre con este versículo que a veces se malentiende un poco, a veces pensamos que a toda hora estamos ya en el infierno después de haber creído en el Señor Jesús. Sí, sí. Se les olvida del versículo Romanos 3:20 que dice, por tanto, nadie será justificado, santificado, perdonado, declarado inocente en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El propósito número 1 de la ley no es darnos un camino a Dios, no es buscar la aprobación de Dios, no es hacer que Dios sea más feliz con nosotros. El propósito más grande de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Mediante la ley cobramos conciencia del pecado.
Muy bien. ¿Cómo responde usted a personas quienes dicen que es necesario el legalismo? Que por nuestra naturaleza pecaminosa es necesario decirles a las personas qué hacer. Fabiola. Formula la pregunta nuevamente. Bueno, Oh, ahora que ya estoy entendiendo estas situaciones, entonces yo le respondería que nadie nos puede decir qué hacer, porque si es verdad que nosotros tenemos que cumplir las leyes, pero Cristo murió por salvarnos a nosotros. O sea, Él ya murió por nosotros y nosotros ya nadie nos tiene que, o sea, decirnos sobre lo que debemos o no debemos hacer. ok. César. Sí, pastor. Bueno, yo creo que podríamos decirle a esa persona que primeramente pues el legalismo no se encuentra en la Biblia. La Biblia no habla de un legalismo como fundamento, ¿cierto? La Biblia establece que hay una ley de Dios y el evangelio. Entonces, que no es necesario aplicar un legalismo. El legalismo antes es como colocar una carga más a la persona, que es suficiente con aplicar la ley de Dios a la persona para que se dé cuenta que es un pecador y que necesita de Dios. No hay necesidad de legalismo. Sí, sí, exactamente. Y recordemos que el legalismo es el mal uso de la ley. No estamos diciendo que la ley no tiene papel. El primer papel de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Y ahora les voy a decir otro papel, pero fíjense muy bien y fíjense en la diferencia entre el legalismo y este papel de la ley. La ley, voy a dibujar aquí un letrero que dice Quito. Entonces tal vez estoy a 100 kilómetros de Quito. Dice 100. Y estoy aquí en mi vehículo, en la carretera. Y no puedo llegar porque no tengo motor y no tengo combustible. Pero la señalética dice Quito en esta dirección, 100 kilómetros. Ok, pues eso es la ley. La ley nos dice Quito en esta dirección, Quito en esta dirección, Quito en esta dirección, pero no nos dan ningún poder para cumplir nada de eso. Ahora, cuando Dios nos salva y queremos agradecerle a Dios, tenemos un motor nuevo y combustible de gratitud y un motor del evangelio. Ahora, el evangelio nos motiva. El evangelio nos da energía. Esta señalética no puede hacer nada. Solamente dice, pues en esta dirección, esta dirección, esta dirección. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ilustración a nuestra vida? Pues, primero, veo mis pecados. Segundo, veo a mi Salvador. Y tercero, en gratitud, quiero agradecerle a Dios. Me nace. Hemos hablado en otras clases acerca del fruto de arrepentimiento, el fruto de la fe, el fruto de gratitud. Es la manzana que viene del manzano. Entonces, en gratitud, quiero darle gracias a Dios y me digo, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, regreso a la ley, los 10 mandamientos. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo me digo, wow, Cristo me ha salvado. Yo quiero agradecerle. Ahora, yo tengo
esta ley de Dios y yo quiero seguirlo para darle gracias a Dios. No porque tengo que hacerlo, no porque debo hacerlo, no por obligación, sino por gratitud basada en el Evangelio que dice que Cristo me ha salvado. Eso es el cambio. Eso es el cambio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? César. Sí, pastor, ahí es donde yo creo que las muchas iglesias han fallado, es en la enseñanza, pastor, porque fíjense que acá nosotros nos han enseñado incluso cambios de frases o de palabras. Nos enseñaron, por ejemplo, que nosotros ya vamos a abandonar ese tengo y ese debo, porque es que ese tengo y ese debo es como una ley que nos obliga, es que como que tengo la necesidad, ¿cierto? Nos lleva como a la ley y el cumplir esa ley. Pero acá en Academia Cristo nos han enseñado que ahora es quiero. Yo quiero, por gratitud, por amor. Todo lo que hacemos es porque queremos, por gratitud, por amor, por lo que el Señor hizo por nosotros. No es por una obligación. Y eso nos quita esa carga, ese peso de tener y de el debo de ir, el debo de leer, el debo de orar, el debo de ayunar. Es lo que me parece muy interesante, que en las iglesias legalistas no se escucha esa manera de hablar, pastor. Amén. Muchas gracias. Amina, a ver. Oh, su micrófono está... Sí. ¿Me Adelante. escucha ahí? Sí. Oh, ahora no. Ya. Ya bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Estaba leyendo en el libro de Juan, capítulo 16, versos 3. ¿Estamos ahí? Sí. La palabra ahí dice, Juan 16, versos 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere. Y os hará saber qué cosas habrán de venir. Entonces, en este caso, al hablar de las personas o cómo saber responderles a las personas sobre el legalismo, le preguntaría o nos haríamos una pregunta más bien nosotros mismos. ¿Por quién somos guiados? Porque la palabra aquí dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Es la pregunta para que nos guíe en toda situación espiritual. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo oirá todo lo que oyere, no de nosotros. El Espíritu Santo hablará todo lo que oyere del Padre y nos hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, a él es quien tendríamos que consultarle todos estos temas. Mire, yo viví en una religiosidad, se lo digo así, viví en una religiosidad porque por lo del pantalón, las camisas, las corbatas, pero al pasar el tiempo, tuve una relación muy especial con Dios, tengo una relación muy especial con Dios y en sí una relación muy especial con el Espíritu Santo, el cual me guía a todas las cosas. Entonces a veces no tengo ni necesidad de preguntarle las cosas, ¿sí? Porque sencillamente con leer puedo entender y soy guiado por medio de la lectura o puedo ser guiado por medio de una revelación, por medio de una palabra que recibo mediante una revelación dada por él, exactamente. Entonces ahí somos guiados. Y no podríamos ser engañados si la palabra es la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pues, La palabra dice que seremos guiados por él.
Si somos guiados por Él, tenemos que tener confianza en Él. Sí, muchas gracias. Entonces, usted hablaba acerca de una profecía o una profecía de Jesús. También Juan Bautista hablaba acerca de la misma profecía cuando hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo. Y de hecho, se cumplió dentro de 2 meses de la resurrección de Cristo en el Pentecostés. Entonces, Jesús estaba hablando acerca de un solo evento. No estaba hablando acerca de varios eventos o una revelación continua. Estaba hablando acerca del día de Pentecostés. Y nosotros sí somos guiados por el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo usa las palabras de la Biblia para guiarnos. Entonces, no busquemos otra revelación fuera de la Biblia, porque tenemos todo aquí, lo que el Espíritu Santo nos prometió. Ya no habla a través de revelaciones directas, como hacía en el Antiguo Testamento. Ya cambió eso. Ahora tenemos la Biblia completa, tenemos la palabra de Dios segura y tenemos la sabiduría de Él en la Biblia. Entonces, sí, adelante. ¿Y acaso no dice la palabra que, mire, dice la palabra que en los postreros días, Joel 3:9, si no a ver, Joel 3:9, déjenme recordar que ando un poco mal de la memoria. Dice que en los postreros días, dice Dios, me lo sé de memoria, pero no recuerdo el versículo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. El evento más hermoso fue evidenciado por medio de un sueño a María. Fue evidenciado por medio de un sueño a José. Y este evento fue el nacimiento de Jesús. Recordemos que este hombre que gobernó Egipto muchos años, José, era usado por medio de sueños. Y la Biblia no descarta en ninguna parte de que no vamos a ser usados más adelante por medio de sueños. Es más, la palabra lo dice. La palabra lo dice que los niños y las niñas profetizarán, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la palabra? En Hechos 20, recibiste el Espíritu Santo, Hechos 20:19, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis, y en Efeso le dicen, ni siquiera hemos sabido si hay tal Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ellos le dijeron, ¿qué pues fuiste pues bautizado? Y ellos le dijeron el nombre de Jesús. Entonces, como cristianos muchas veces desconocemos muchas cosas o no tenemos la familiaridad o no hemos tenido alguna experiencia con Dios, le llamo sobrenatural, ¿sí? Generalmente en la iglesia en donde yo me congrego, siempre hay alguien que tiene una palabra que viene de parte del Señor. Mi mujer me profetiza muchas veces. Hace un mes le di una profecía a mi mujer y se cumplió hace como 15 días. Entonces, no es que Dios no nos usa o Dios no nos quiere usar o es que ya no hay sueños, no hay revelaciones. Es el hombre quien pone límites a aquello y no se deja usar. Podemos ser usados al mismo nivel que los apóstoles porque Jesús dijo, ¿sí? No tan solo oro por ellos, sino por los que han de creer después de ellos. Y el que creyere, todo le es posible. Corto ahí. Sí, muchas gracias. Ya se nos acaba el tiempo, entonces voy a decir una cosa. Usted usó usó una profecía de Joel y luego usaba otra profecía. Bueno, la de Joel no la recordaba, pero la de Hechos 20:19 sí. Sí, un momento. Usted citó Joel y esa profecía también se cita en Hechos capítulo 2, que es el Pentecostés. Y Pedro dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel.
Entonces, en Pentecostés cumplió esa profecía. Entonces, no está hablando acerca de revelaciones directas ni continuas, porque Dios sí puede hacer lo que quiera, pero también Dios mismo se pone límites y ha dicho, y ha trabajado y obra hasta el día de hoy con la Biblia, toda la Biblia. No, lo siento, tenemos que continuar la conversación en otro tiempo. Usted ha mencionado un tema que es bastante común entre muchas personas y es bueno hacer las preguntas, es bueno tener las conversaciones, es bueno ver lo que la Biblia dice acerca de esos temas. Es una conversación a veces que toma varias sesiones y varias conversaciones. Entonces, le pido que tenga una mente abierta, escuchando lo que la Biblia dice acerca de la comunicación de Dios hacia nosotros, buscando exactamente, porque hay muchas partes de la Biblia que se usan para esta conversación y deben ser usadas para esta conversación. Entonces, lentamente, paso a paso, vamos a aprender cómo es la Biblia, cómo es la comunicación de Dios y qué son las expectativas. Lo siento, usted mencionó un tema muy importante al final de la clase y espero haber tocado un poco con sinceridad y con la seriedad que demanda, porque es un tema muy importante y yo quiero tratarlo bien. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Un momento. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por el momento que tuvimos hoy para estudiar tu palabra. Ayúdanos a batallar el legalista que está en nosotros, que es el viejo Adán, que es la naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a distinguir entre los espíritus en el mundo que nos tratan de destruir y nos intenten hacer que dudemos de la salvación que tenemos en ti. Ayúdanos a basarnos siempre en la Biblia para todas nuestras doctrinas y enseñanzas y creencias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Que Amén. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Todos, pastor, Dios los buenas bendiga. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Me faltó tiempo, pero buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.